Hoy vamos a hablar de los antineoplásicos, es decir, de la quimioterapia. El diseño de la clase va a ser un poco distinto al que vimos con antiparasitarios, que acordaros que lo que hicimos fue centrarnos en enfermedades conocidas y pasar un poco por alto la clasificación general. Aquí lo vamos a hacer al revés. Vamos a ver un poquito la clasificación general, muy poquito de cada fármaco, pero que por lo menos os suene cuál es el mecanismo de los fármacos principales que se utilizan en quimioterapia contra el cáncer. Y para eso, bueno, lo primero vamos a repasar un poco la fisiología del cáncer, que es cómo se produce. El cáncer no es más que una multiplicación diseminada, pero sobre todo la palabra clave es esta, incontrolada, de formas anormales de células, es decir, células que están mutadas, no son normales, del propio organismo. Por eso es tan difícil curar el cáncer, porque son células del propio organismo. Una cosa es un parásito, una bacteria, que no tiene nada que ver con la célula que está al lado del hospedador, con lo cual tú puedes diseñar fármacos que fácilmente atacan a la bacteria y dejan en paz a la célula de al lado, pero no es tan fácil eliminar una célula que es nuestra, que tiene una diferencia muy sutil con una célula que está al lado, y dejar en paz esa célula sana. Es muy, muy difícil. Características de una célula cancerosa. Lo primero y principal, proliferación incontrolada, es decir, crecen rápidamente. Ya sabéis que hay tumores de kilos, que en un año o 2 años hay personas que le quitan tumores que pesan kilos. Y de forma descontrolada. Descontrolada significa que esas células no entran en apoptosis, es decir, no mueren. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Por ejemplo, las células cancerosas muchas veces expresan unas grandes cantidades de enzimas llamadas telomerasas. Las telomerasas lo que hacen es estabilizar a los telómeros, permitirle que crezcan. Los telómeros es un ejemplo que se pone siempre, pero bueno, imaginaros los cordones de los zapatos, esa pieza, ese cilindro de plástico que va al final para evitar que se deshilache el cordón. Esos son los telómeros, evita que se deshilachen, por llamarlo así, a los cromosomas. Bueno, pues la célula cancerosa expresa telomerasa que refuerza esos telómeros, con lo cual el cromosoma sigue estable y la célula no entra en apoptosis. También la célula cancerosa tiene angiogenia. La angiogenia es que un tumor va creando una red de vasos sanguíneos para alimentarse. Eso es angiogenia, la creación de vasos sanguíneos. Las células cancerosas no son funcionales, eso es por definición. Son células desdiferenciadas, es decir, una célula que era pulmonar, en un cáncer de pulmón, no funciona como célula pulmonar. Una célula cancerosa en un cáncer de pulmón se ha desdiferenciado y no tiene función ninguna. Son invasivas, es decir, presentan enzimas que pueden lisar la matriz extracelular y por lo tanto salir al torrente sanguíneo o al torrente linfático. Y lo que es más, una vez que salen fuera de su localización principal, no entran en apoptosis. Y de ahí viene la cuarta característica del cáncer, que es la metástasis, porque estas células tumorales pueden viajar por sangre, por linfa, hacia otras localizaciones para dar lugar a un tumor secundario, que ya sabéis que es la metástasis y que es un indicador de la gravedad del cáncer. Y por lo tanto, la principal causa de mortalidad, obviamente. Bueno, hablamos de la quimioterapia como tal. No hay ningún cáncer que se cure o por lo menos que se trate con un solo fármaco. La quimioterapia, por definición, es polifarmacia, es decir, usamos una batería bastante grande normalmente de fármacos. ¿Para qué? Para que tengan distinta toxicidad, es decir, procuramos que cada fármaco no tengan todos la misma toxicidad, porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Tengan distintos mecanismos, buscamos sinergias, es decir, que un mecanismo y otro mecanismo se complementen y potencien el efecto. Disminuir la resistencia de las células cancerígenas, porque sí, parecido a la bacteria, las células cancerosas también pueden desarrollar resistencia a un fármaco. Casi todos los fármacos que se utilizan, o muchos de ellos, son antiproliferativos. Es decir, van a ir diseñados a esa capacidad de la célula que tiene de dividirse rápidamente. Con lo cual, la manera que tiene de diferenciar el fármaco a una célula sana de una célula cancerosa es que la célula cancerosa va a dividirse muy rápidamente y los mecanismos del fármaco van a ir a atacar esa división rápida e incontrolada. ¿Cómo? Pues normalmente lesionan el ADN, por ejemplo, induciendo la apoptosis de la célula, la muerte celular. Normalmente, la quimioterapia se aplica en ciclos. Bueno, pues se administran en ciclos.
Primeramente por la toxicidad. Si tú estás dando un fármaco que es muy lesivo para la médula ósea y por lo tanto estamos disminuyendo la creación de glóbulos blancos, tú no puedes seguir dando ese fármaco indefinidamente porque vas a matar al paciente, lo vas a quedar sin glóbulos blancos. Hay que darle tiempo a esa médula ósea que se recupere. Por eso paramos, dejamos que se recupere y al cabo de unos días o una semana, cuando sea, damos el segundo ciclo. Esa es una razón. La segunda razón es esta. Imaginaros que tenemos aquí un tumor y el tumor crece desde fuera, obviamente. Las células de fuera están creciendo incontroladamente. Las células de dentro del núcleo del tumor, por llamarlo así, no pueden crecer, están limitadas por las de fuera. Cuando tú das un primer ciclo de fármacos, ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir eliminar todas estas células que se están dividiendo rápidamente. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la quimioterapia ataca sobre todo a células que se pueden dividir rápidamente. Así que esas células del exterior, no solo las del exterior, sino las de la superficie del tumor, que quedarían libres ahora para crecer y empezarían a crecer, también las eliminamos. Ahora, el núcleo del tumor queda ahí. ¿Por qué? Porque el núcleo del tumor está formado por células, como ya he dicho, que se dividen muy lentamente todavía, porque no tenían espacio. Ahora ya sí tienen espacio, pero hay que darles tiempo. Así que paramos el primer ciclo, dejamos unos días y esas células, que al principio se dividían lentamente, van a empezar a crecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora aplicamos el segundo ciclo. Cuando aplicamos el segundo ciclo, nos cargamos a estas células que han empezado a crecer y un poquito de la superficie del tumor también. Cada vez se va reduciendo más el tamaño del tumor. Y ahora paramos otra vez. Si siguiéramos dando no íbamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque estas células no se dividen rápido. Están limitadas por las células exteriores. Vamos a dejarles tiempo, les dejamos unos días, una semana o lo que diga el protocolo, y al dejarle tiempo, pues otra vez empiezan a dividirse. Volvemos a aplicar otro ciclo y nos cargamos esas células de aquí. Es decir, ¿por qué en ciclos? Porque estamos dando tiempo a las células del tumor a reproducirse incontroladamente, porque si no tenemos células que se reproduzcan incontroladamente, nuestros fármacos no van a poder funcionar. Así que hay que darle tiempo al tumor, aunque parezca una contradicción, que se desarrolle un poco. Paramos, dejamos que se desarrolle un poco, volvemos a dar el fármaco y cada vez vamos reduciendo más el tamaño de ese tumor. Esa es la segunda razón por la cual la quimioterapia se da en ciclos. El margen terapéutico de estos fármacos, por regla general, por no decir en todos, es muy, muy estrecho. Es decir, no son fármacos que serían aceptables si no fuera porque la enfermedad es gravísima, porque la toxicidad es altísima. ¿Y dónde es más alta la toxicidad de la quimioterapia? ¿En qué células sanas se ve más el efecto? Pues en aquellas células sanas que se dividen rápidamente, porque digamos son las más parecidas a las células cancerosas en ese aspecto, en que se dividen rápidamente. Por ejemplo, ¿por qué a todo el mundo se le cae el pelo por quimioterapia? Porque estas células del pelo crecen rápidamente. ¿Por qué todos los fármacos de la quimioterapia son teratógenos, es decir, son mortales para el feto? Bueno, porque no hay nada que se divida más rápidamente que unas células de un embrión. Es decir, características de la quimioterapia polifarmacia, buscamos en general fármacos antiproliferativos que inducen apoptosis y desgraciadamente son fármacos que generalmente tienen un margen terapéutico muy estrecho y se administran en ciclos. Bueno, como comentaba, lo que vamos a hacer es una semblanza más o menos rápida sobre los principales grupos de antineoplásicos y que por lo menos os suenen los fármacos más usados y cómo funcionan, cómo son capaces de curar o por lo menos de intentar curar el cáncer. Hablamos de fármacos citotóxicos, es decir, tóxicos para la célula. Veremos un grupo de fármacos alquilantes, entre ellos tenemos las mostazas nitrogenadas, ciclofosfamida y fosfamida son los principales, compuestos de platino, ahora lo veremos, nitrosoureas. Tenemos después antimetabolitos, son fármacos que van a, digamos, interrumpir vías metabólicas, citarabina, fluorouracilo, metrotexato, mercaptopurina, algunos veremos más en detalle. Pues tenemos
Compuestos naturales. Tengo que decir que la clasificación, estas son muy heterogéneas. Esta clasificación la podemos hacer como queramos. Yo he cogido esta porque me parecía más didáctica, pero podéis ver muchísimas clasificaciones distintas de antineoplásicos. En compuestos naturales tenemos compuestos antitúbulos, es decir, que van a ir en contra de la formación de microtúbulos. Ahora veremos la relevancia que tiene esto. Inhibidores de las topoisomerasas, también explicaremos qué es eso. Y un poco un cajón desastre donde he metido otros fármacos, ya sea hormonales o de terapia dirigida, que veremos al final de la clase. Vamos a empezar por los fármacos alquilantes. ¿Por qué se llaman alquilantes? Porque forman enlaces covalentes. Estos fármacos contienen un ion que se llama ion carbonio, de 6 valencias positivas. Si recordáis de química, el carbono tiene 4 valencias positivas. Un carbono con 6 valencias es muy inestable, necesita unirse a algo para estabilizarse. Ese algo son las cadenas de ADN de la célula tumoral y así es capaz de lesionar el ADN y matar a la célula tumoral. La célula se defiende. ¿Se defiende cómo? Pues, por ejemplo, multiplicando los mecanismos de reparación de ADN o, por ejemplo, disminuyendo el transporte, es decir, impidiendo la entrada del fármaco alquilante en la célula. Pero, en fin, el mecanismo del fármaco alquilante sería este. Por ejemplo, fármacos alquilantes muy usados, ciclofosfamida e ifosfamida, sobre todo la primera, ciclofosfamida, muy útiles en muchos protocolos antineoplásicos, no voy a decir demasiado porque es que hay una lista grande. Tienen el problema, eso sí, de causar cistitis hemorrágicas porque producen unos metabolitos que son urotóxicos. Hay que tener cuidado y mantener al paciente hidratado y administrar mesna intravenoso. Y eso evita esa actividad urotóxica de esos metabolitos. Los compuestos de platino también son fármacos alquilantes. En este caso, el cisplatino y carboplatino son los ejemplos más conocidos. El problema principal es la nefrotoxicidad, especialmente en el caso del cisplatino. Son útiles en cáncer de testículo, cáncer de ovario. Más fármacos alquilantes, las nitrosoureas. Las nitrosoureas son útiles en tumores del sistema nervioso central, aparte de linfomas y mielomas, pero en tumores del sistema nervioso central, ¿por qué? Porque son muy liposolubles y esa alta liposolubilidad les confiere una capacidad grande de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, de penetrar en el sistema nervioso central, que es donde está el tumor. Por ejemplo, carmustina, lomustina. Como truco o regla general, intentad siempre fijaros en los sufijos de los fármacos. Estos acaban en ustina, porque los sufijos suelen ser bastante indicativos del grupo farmacológico. ¿Vale? Carmustina, lomustina son las nitrosoureas. No voy a decir más de fármacos alquilantes. En cuanto a antimetabolitos, tampoco voy a comentar muchos de ellos, pero un par de ellos sí. Metrotexato. Metrotexato ya lo comenté en su día cuando vimos el tema de metabolismo y excreción. Metrotexato es, por ejemplo, un fármaco que ha cambiado la terapia de la leucemia linfoblástica aguda infantil y es el responsable de que ahora mismo, pues, cercano al 90% de esas leucemias se curan. Incluso en algunos hospitales, en algunos centros, hasta el 90 y tantos por ciento de la leucemia linfoblástica aguda infantil se puede curar. Y un responsable, o por lo menos en buena parte, es el metrotexato. El metrotexato es un antagonista del ciclo de los folatos, que ya sabéis que es un ciclo bioquímico que tienen las células y que, entre otras funciones, lo que hace es producir nucleótidos que necesita la célula para crecer. El metrotexato funciona de una manera muy compleja y tiene unas dianas terapéuticas muy numerosas. La principal, o una de las principales, sería la dihidrofolato reductasa. En una parte del ciclo de los folatos hay un paso en el cual el dihidrofólico pasa a tetrahidrofólico, se reduce. Bueno, pues esa dihidrofolato reductasa es la enzima que gobierna este paso y es vital para dar nucleótidos que necesita la célula cancerosa para seguir creciendo. El metrotexato lo que va es inhibir esa dihidrofolato reductasa de manera que disminuimos la producción de nucleótidos de la célula cancerosa y evitamos su crecimiento. Precauciones con el metrotexato, lo vimos en el tema de excreción, podéis volver y echarle un vistazo. Hay que mantener al paciente hidratado y alcalinizar la orina con bicarbonato a menudo por la toxicidad renal que puede tener, especialmente si son pacientes pediátricos, como he dicho. Y ya he comentado que la indicación principal son leucemias y linfomas. El otro antimetabolito que vamos a ver es
Bueno, antes que nada, esto no es para que lo aprendáis ni mucho menos, pero para que veáis un poco de verdad cómo de complejo es las rutas intracelulares del metotrexato y qué dianas terapéuticas tiene, en fin. El cuadro es mucho más complejo de lo que os he puesto ahí. Como decía, el otro antimetabolito que vamos a ver es el 5-fluorouracilo. Actúa también en el ciclo de los folatos en otro lugar, que es la enzima timidilato sintetasa, que no voy a entrar en detalles, pero que sepáis que también interviene en la formación de nucleótidos. Este 5-fluorouracilo lo que hace es inhibir la timidilato sintetasa. Hay un compuesto que se llama ácido folínico que ayuda a esta inhibición, potencia esta inhibición. Y el fármaco se utiliza en cáncer de mama y en adenocarcinoma digestivo, principalmente. Hay otras aplicaciones, pero con eso me vale. ¿De acuerdo? O sea, antimetabolitos, estamos interrumpiendo vías metabólicas. En este caso he puesto dos ejemplos del ciclo de los folatos, el metotrexato para la hidrofolato reductasa, 5-fluorouracilo para timidilato sintetasa. Bien, el siguiente grupo, como decía, son compuestos naturales. Vamos a hablar primero de los antitúbulos. Los antitúbulos, como compuestos naturales que son, vienen de una planta, de la vinca pervinca, que es esa planta que tenéis ahí, y su mecanismo se basa en la inhibición de la polimerización de la tubulina. Si os acordáis del tema anterior de antiparasitarios, es muy parecido. Acordaros que los benzimidazoles inhibían la polimerización de la tubulina y esto funciona de forma parecida. Evita la formación de los microtúbulos. ¿Por qué? Acordaros, estamos viendo fármacos antiproliferativos, fármacos que atacan a células de rápida división, como son las células cancerígenas. Una célula de rápida división obviamente está haciendo mitosis todo el rato. Y si os acordáis, en la mitosis había una foto que podéis tener en mente, que veis la célula, en el cual tenéis los cromosomas puestos en fila en medio de la célula y una especie de uso, cuerdas, vamos a llamarlo así, hilos, que tiran del polo de la célula y rompen los cromosomas y se llevan la mitad del cromosoma a cada polo celular. Esos hilos son microtúbulos. Si tú inhibes los microtúbulos, te cargas la mitosis. Si te cargas la mitosis, evitas la división de la célula cancerígena. Son fármacos bastante neurotóxicos, acumulativos, es decir, en cada ciclo que das se va acumulando esa neurotoxicidad, hay que tener cuidado. Vincristina, vinblastina. En este caso no es el sufijo el que tenéis que mirar, es el prefijo, ¿veis? Vin viene de vinca, de los alcaloides de la vinca. Y también se utiliza mucho en leucemias y linfomas, en combinaciones con otros fármacos, eso es obvio porque ya he dicho que no hay ningún cáncer que se trate con un solo fármaco. También se utiliza como coadyuvante en el cáncer de mama. Coadyuvante, ya sabéis, significa cuando el fármaco actúa no como fármaco principal del protocolo, digamos, sino en algunos casos puede ayudar al tratamiento. Otros antitúbulos son los taxanos. En los años 60 en Estados Unidos se hizo, digamos, un barrido de todos los compuestos naturales que pudieran tener propiedades anticancerosas. Y de 30 y tantos mil compuestos que se analizaron salió esto, el árbol del tejo, el árbol del tejo, Taxus brevifolia. Y se obtuvieron varios alcaloides, algunos naturales y otros derivados sintéticos, pero bueno, relativamente naturales, paclitaxel y docetaxel. ¿Veis? Tax viene de Taxus, el árbol del tejo, y son los taxanos. Repito, fijaros siempre en las partículas de los nombres de los fármacos. Es ligeramente diferente el mecanismo de los alcaloides de la vinca porque no impiden la formación de los antitúbulos, pero sí que vamos a llamarlo que los congelan, impide su funcionamiento. ¿Vale? Los microtúbulos, no he dicho antitúbulos, los microtúbulos se forman pero no funcionan. Son fármacos muy tóxicos, pueden causar mielodepresión acusada, es decir, no tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos y además sigue con la neurotoxicidad acumulativa. Por ejemplo, el paclitaxel se usa en cáncer de ovario y cáncer de mama metastásico. ¿De acuerdo? No son fármacos que se usen a las primeras de cambio porque, repito, son muy tóxicos. Bueno, estos serían los fármacos antitúbulos. Vamos a hablar de los inhibidores de las topoisomerasas. Y ahora yo os remitiría al tema de antibióticos de las fluoroquinolonas, porque funcionaban un poco parecido. Las topoisomerasas son esas enzimas
que son necesarias para desenrollar el ADN y enrollarlo de forma negativa para que la polimerasa pueda copiar el ADN. Es decir, para que una célula se replique, el ADN tiene que desenrollarse y enrollarse de otra manera. Está muy malmente explicado, pero bueno, espero que me entendáis. Ese enrollamiento negativo, que es como se llama, lo gobierna la topoisomerasa y como es necesario para replicarse, pues es una buena vía terapéutica porque se replicará más una célula cancerígena que una célula sana. Aquí tenemos irinotecan y topotecan. Ese tecan viene de Camptotheca, que es la planta de donde se sacan estos dos compuestos, inhiben las topoisomerasas que gobiernan el enrollamiento de la molécula del ADN, por lo tanto disminuimos la capacidad de replicarse de esta célula cancerosa. No son fármacos, comparados con los anteriores, muy poco tóxicos, pero siguen siendo fármacos tóxicos, son antineoplásicos. Y tampoco voy a poner las aplicaciones porque tiene un espectro muy amplio, ¿de acuerdo? Se utiliza en muchos protocolos anticancerosos. Otros inhibidores, en este caso de las topoisomerasa 2, son las antraciclinas. Las antraciclinas, como doxorubicina o daunorubicina, no solamente son inhibidores de las topoisomerasas, sino que tienen otros mecanismos secundarios. Tienen capacidad alquilante, es decir, forman enlaces covalentes con el ADN. Forman radicales libres que son dañinos para la célula cancerosa. Para la célula cancerosa y desgraciadamente para la célula normal también. De hecho, una reacción adversa que producen son lesiones cardíacas por la formación de estos radicales libres. Mirad aquí este estudio del año 2001, en el cual a dos grupos de ratas, a uno se le da doxorubicina y al otro se le da el placebo, control, y se mide el estrés oxidativo cardíaco de casi el doble en las ratas que han tomado doxorubicina. Estas antraciclinas se utilizan también en linfomas, leucemias y algunos tumores sólidos. Y acabamos con los inhibidores de la topoisomerasa 2. Este es el topósido, viene de esta planta, Podophyllum peltatum. No me hace falta que sepáis el nombre de las plantas, por cierto, ¿vale? El topósido se utiliza en cáncer de pulmón de células pequeñas y en carcinoma testicular. No os voy a decir nada más, simplemente que sepáis que es un fármaco que es inhibidor de la topoisomerasa 2. Bien, pues hasta ahí un poco los compuestos naturales. Hemos visto antitúbulos, hemos visto inhibidores de la topoisomerasa y todos, repito, con una fuente natural. Y para acabar, quería comentaros un poco otros fármacos, son terapias mucho más modernas, hemos visto fármacos incluso de los años 60, aquí no, aquí estamos hablando de fármacos relativamente recientes. Vamos a empezar con antagonistas hormonales y glucocorticoides, dos cositas solo. Hay cánceres que responden a hormonas, por decirlo mal y pronto, se alimentan de hormonas. Por ejemplo, hay cáncer no todos los cánceres de mama, pero algún cáncer de mama, cáncer de endometrio, algún cáncer de próstata, son dependientes de hormonas. ¿Cuál es la terapia? Negarles el alimento, negarles esas hormonas. Por ejemplo, con antiestrógenos, negarles los estrógenos al cáncer de mama. Eso lo hace el tamoxifeno. En realidad, no es un antiestrógeno, porque las siglas en inglés son de modulador selectivo del receptor de estrógenos. Modulador, no inhibidor del receptor de estrógenos. ¿Por qué no inhibidor? Efectivamente la mama es inhibidor, porque si no, no valdría para eso. Pero es que en otros tejidos puede funcionar como activador de los receptores de estrógeno, o como agonista de los receptores de estrógeno, mejor dicho. Por eso se les da el nombre de modulador. Pero bueno, para lo que nos interesa, para el cáncer de mama y en ese tejido es un antiestrógeno. Igual que hay antiestrógenos, hay antagonistas androgénicos. ¿Para qué? Para cánceres como el de próstata que necesitan de testosterona, de hormona masculina. Bueno, pues damos antagonistas androgénicos. Y glucocorticoides que se utilizan en muchísimos tipos de cáncer, sobre todo en leucemias. En leucemias, ¿por qué? Porque los glucocorticoides inhiben la proliferación de los linfocitos. Cuando vemos los glucocorticoides, al final de curso veremos que tienen un montón de indicaciones y un montón de efectos fisiológicos, sobre todo antiinflamatorio, que supongo que será el que os suene, pero también tiene cierto efecto inmunosupresor. Por eso se dan, por ejemplo, para el trasplante. Tiene cierto efecto inmunosupresor y ese efecto inmunosupresor, ese efecto que inhibe la proliferación de los linfocitos, es útil, obviamente, en las leucemias. Prednisona se da mucho, ¿vale? Y en cuanto a terapia dirigida, es decir, fármacos que se han desarrollado para digamos, un objetivo muy concreto,
Podemos ver inhibidores de la cinasa en primer lugar. Las cinasas son proteínas que intervienen en las cascadas de reacciones que regulan el crecimiento celular. Hay una cascada de señales que regula el crecimiento celular y ahí están implicadas las cinasas. Bueno, pues se ha visto que hay varios cánceres que tienen mutaciones en estas cinasas y que les permiten, digamos, crecer descontroladamente, en concreto en tirosinas cinasas. Bueno, pues hay un fármaco que es el imatinib que inhibe una de estas tirosinas cinasas. BCR-ABL, que no me importa que sepáis el nombre, pero que sepáis que inhibe una tirosina cinasa y que se utiliza en la leucemia mieloide crónica, LMC, leucemia mieloide crónica, ¿de acuerdo? El imatinib lo que son es inhibidores de las cinasas. La terapia dirigida también se puede dirigir contra lo que llamamos receptores del factor de crecimiento epidérmico, EGF. Veis una célula cancerosa, aquí tenéis el receptor del factor de crecimiento epidérmico que hace eso, pues eso, crecer. Hace que la célula pueda proliferar descontroladamente, promueve la angiogénesis, esa capacidad de crear vasos sanguíneos para alimentarse, promueve la metástasis, suprime la apoptosis, es decir, si cortamos esto, tenemos mucho ganado. Bueno, pues hay fármacos que son inhibidores de estos receptores. El cetuximab es un inhibidor claro del EGF y se utiliza en el cáncer de cabeza y cuello, mientras que el gefitinib no inhibe directamente al receptor, pero inhibe a cinasas que están en la cascada inmediatamente detrás del receptor. ¿Podríamos haberlo metido en el apartado anterior de inhibidores de la cinasa? Pues sí, pero la mayoría de las clasificaciones los meten aquí, porque esas cinasas pertenecen, o digamos están ancladas al receptor EGF del crecimiento epidérmico, los metemos aquí. Cetuximab, gefitinib. Y ya por último, más terapia dirigida, hay unas proteínas que se expresan en células cancerosas, en concreto en células de cáncer de mama, que se llaman HR2. Y estos cánceres de mama se llaman HR2 positivos porque expresan este antígeno, esta proteína en su superficie. Alrededor de un tercio de los cánceres de mama pueden tener este pronóstico HR2 positivo. Bueno, pues hay unos anticuerpos, ya que son antígenos, se han desarrollado unos anticuerpos monoclonales, es decir, unas inmunoglobulinas, que están desarrolladas para detectar y unirse a estos HR2. Es decir, les estamos señalando a nuestro sistema inmune específicamente dónde están las células que queremos matar. Es una señal para, digamos, poner una banderita a la célula cancerosa y decirle a nuestro sistema inmune, aquí está vuestro objetivo. Promueve la apoptosis celular y activa la lisis por células citotóxicas, es decir, estamos pues eso, señalizando al organismo quién es la célula cancerosa y quién no es célula cancerosa. Bueno, pues hasta aquí la lección de antineoplásicos. Como digo, nos hemos basado un poco, en vez de estudiar 2 o 3 tipos de cánceres a fondo, o todo lo a fondo que puede ser en una hora, pues hemos dado una semblanza un poco por encima de la mayoría de los grupos cancerígenos, anticancerígenos, para que os suene más o menos los fármacos más utilizados.